Lo que quiero con este vídeo es que tú puedas escuchar español lento. Yo tenía insomnio. Cuando ya estaba desesperada, me ponía algún vídeo de música relajante. Pero antes hablaba en voz baja porque me daba vergüenza. Este vídeo es un vídeo diferente. Es un vídeo para que veas cuando estés a punto de dormir, a punto de irte a la cama, y es un vídeo que tiene la intención, es un vídeo que pretende enseñarte español mientras haces otra cosa. Puedes escucharlo mientras friegas los platos, mientras doblas ropa, mientras haces tareas de la casa. Es una prueba. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. La cosa es que varias veces algunos de vosotros me habéis dicho, me habéis escrito en los comentarios que os gusta mi voz. Antes me decían que mi voz era relajante, porque antes hacía vídeos con un tono de voz más bajo. Ahora suelo hablar con más energía, pero antes hablaba en voz baja porque me daba vergüenza. Entonces, algunas personas me decían que mi voz era relajante, que mi voz les ayudaba a dormir incluso. Y yo esto no sabía cómo tomármelo, no sabía cómo interpretarlo, porque yo pensaba que tal vez era una voz aburrida y tal vez lo que me querían decir es que mis vídeos les provocaban sueño porque eran muy aburridos. Pero con el tiempo, y especialmente cuando veo algún vídeo anterior, cuando veo algún vídeo más antiguo, me doy cuenta de que mi tono ha cambiado. Así que lo que quiero con este vídeo es que tú puedas escuchar español lento y tal vez analizar, tal vez tienes más tiempo de analizar lo que digo, tanto el vocabulario como la gramática, y tal vez esto te sirva para encontrar un momento de tu ajetreado día. Tal vez estás muy ocupado, ocupada, y no tienes momento en el día para ponerte a ver un vídeo de expresiones o un vídeo de gramática. Pero sí puedes ver un vídeo cortito, no demasiado largo, en el que puedes escuchar español natural, español sin filtro, y que además puede servirte para relajarte, espero que sí. Puede servirte para empezar a bajar el ritmo antes de quedarte dormido o dormida. Además, yo soy muy fan de los vídeos relajantes. Descubrí el ASMR hace bastantes años, yo creo que una década, hace 10 años, porque yo tenía insomnio. El insomnio es cuando no puedes dormir. Yo tenía muchos problemas para dormir. De vez en cuando, ya menos, la verdad.
por suerte, cada vez me ocurre menos, pero en aquella época tenía muchos problemas para conciliar el sueño, para quedarme dormida. Así que cuando ya estaba desesperada, cuando ya no podía más, me ponía algún vídeo de música relajante. Y YouTube me empezó a recomendar otros vídeos de relajación. Y así llegué a los vídeos de ASMR, los vídeos en los que hablan muy despacio, los vídeos en los que hay música relajante. Y eso te hace desconectar de tus pensamientos y te hace poder relajarte y dormirte. Y para mí funcionaba bastante. No sé si tú has tenido insomnio alguna vez. ¿Podrías tal vez decirme en los comentarios y practicar tu español cuáles eran tus trucos? ¿Qué técnicas has encontrado que te ayudan cuando tienes una noche de insomnio? Cuando pasas una noche en blanco? Porque los que hemos tenido insomnio sabemos que hay que tener muy buena higiene del sueño. Este concepto es raro, pero es así. Higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Son algunos hábitos que tienes que seguir, aunque en realidad son más bien hábitos que no tienes que seguir. Es decir, son hábitos que tienes que evitar. Las dos cosas, en realidad. Hay cosas que evitar, como por ejemplo, en mi caso, beber té por la tarde. Eso a veces me pone nerviosa o me desvela. También es importante, aunque por supuesto cada persona es diferente, pero es importante no hacer ninguna actividad física intensa pocas horas antes de dormir. La gente dice que es importante no usar el móvil antes de dormir o no usar el móvil en la cama. Pero yo reconozco que sí uso el móvil antes de dormir, pero tengo un pequeño truco. Mi truco es que activo la luz naranja. La luz naranja engaña un poco a tu cerebro. No sé muy bien cómo explicarlo. No sé muy bien cómo funciona y tal vez voy a decir una estupidez. Pero lo que yo tengo entendido es que con la luz de la tarde, me refiero a la luz natural de la tarde, nuestro cuerpo empieza a producir melatonina. Y si tienes la luz fuerte en el móvil, la luz azul, creo que es azul, en el móvil, tu cuerpo no segrega esa melatonina, inhibe la producción de melatonina. Y la melatonina es lo que nos ayuda a quedarnos dormidos. Por eso ahora hay mucha gente que toma gominolas de melatonina antes de dormir. Pero parece ser que esto es negativo, es malo, es nocivo para el cuerpo. Creo que es algo relacionado con el corazón, no lo sé. Así que tal vez si cambias la luz de tu móvil a una luz anaranjada al final de la tarde, tal vez eso engaña a tu cerebro o al menos no hará interferencia, al menos no interferirá en la producción de melatonina. Otra técnica que suelo utilizar cuando veo que
va a ser una noche complicada porque estoy preocupada o estoy inquieta, como que tengo una actividad dentro de mí, una angustia o algo así, es la meditación. Si eres, como yo, una persona un poquito nerviosa, hay dos opciones. O no te gusta nada la meditación, o ya la has probado y ahora te encanta. Yo era del primer grupo. Yo no podía meditar. Mi ansiedad se elevaba a niveles altísimos cada vez que empezaba a intentar meditar, porque me estaba todo el tiempo juzgando y todo el tiempo estaba pensando: lo estoy haciendo mal, esto no debería ser así, yo debería poder relajarme, pero eso no es verdad. Una vez que puedes soltar, que puedes dejar de preocuparte por si lo estás haciendo bien o mal, todo mejora muchísimo. Y ahora es una de mis mejores herramientas para relajarme, tanto a la hora de dormir o durante el día, si me siento un poco agitada o inquieta. También la respiración. Hay otras personas que hacen visualizaciones o que hacen agradecimiento. También me parece que puede ser un buen pensamiento antes de irse a dormir. Para mí hay un momento del año que es sin duda el peor en lo que a sueño se refiere. Y ese momento, como ya te imaginarás, si sabes que vivo en el sur de España, que vivo en Sevilla, es el verano. En verano, en esta zona de España, la temperatura sube muchísimo y no baja tanto durante la noche. Así que se hace muy complicado dormir porque la temperatura no es nada agradable. Y entonces mucha gente me dice: pues usa el aire acondicionado. Pero no, para mí no es posible. Con el aire acondicionado me pasa lo contrario. Tengo demasiado frío, estoy incómoda y además se me seca la garganta y la nariz. Y normalmente por la mañana me despierto con dolor de garganta y no es tampoco agradable. Así que simplemente aguanto como puedo esas semanas de olas de calor y me he reconciliado un poco con el insomnio, con la dificultad para dormir, porque antes me enfadaba, me frustraba y quería dormir. Solo pensaba en quiero dormir. Y ahora tengo otros enfoques. Tal vez si sé que no voy a poder dormir, me pongo una serie, leo un poco, me levanto a beber agua, me voy un rato al salón o simplemente me quedo con los ojos abiertos mirando al techo hasta que el sueño venga, si es que viene. Así que, como te puedes imaginar, en verano suelo estar muy cansada porque duermo bastante poco por lo general. Así que dime cuáles son tus técnicas para dormir mejor. Déjamelas en los comentarios por si vuelvo a tener otra de estas noches de insomnio y necesito alguna nueva estrategia para lidiar con esta falta de sueño. Espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, pues puedes dejar un me gusta y consideraré
hacer otros vídeos de este tipo. Si tienes sugerencias, si hay algo que podríamos cambiar, pues ya sabes que te leo en los comentarios. Si quieres saber más sobre mí o sobre cómo mejorar tu español conmigo, te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un beso. Chao.